Amén. Estas reuniones el Señor las sazona con su presencia. La cosa se pone buena cuando Él está. Amén. Queremos anunciarle que en la iglesia sus ofrendas llegaron a Haití en esta semana. Pudimos enviar $1,000 a la necesidad que hay en Haití. Gloria a Dios. Y eso es su esfuerzo que usted hace por los pobres. La Biblia, desde el principio, el Señor está atendiendo. Atiéndame a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. Eso es lo que yo quiero que el pueblo haga. Que se interese en esa. Hay mucha hambre, mucha necesidad, mucho huérfano. Y nosotros hemos puesto en nuestros corazones ayudar. Y anunciamos la semana pasada que ya este año hemos enviado $30,000 hasta aquí. Le decimos ofrenda misionera, pero en sí no es ofrenda misionera porque no ha salido ningún misionero de aquí a ayudarlo, pero hay misioneros allá que están compartiendo su dinero con los huérfanos, orfanatorios, comida, alimentación y todas esas cosas que nosotros aquí tenemos en abundancia y ellos no tienen. Su dinero está llegando allí. Tenemos récords en los cheques, los talonarios que cualquiera que tenga duda de lo que estamos diciendo. Amén. Están todos los recibos y los talonarios ahí. Seguimos. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Seguimos con la responsabilidad de alimentar el rebaño del Señor. El Señor le dice a Pedro, Pedro, alimenta mi rebaño, alimenta mis corderos. Pedro, alimenta, ¿sí? ¿Con qué lo vamos a alimentar si no es con la palabra de Dios? Aleluya, que es el verdadero pan que descendió del cielo. La palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esa es la que queremos poner en alto, esa es la que Dios quiere que sea puesta en alto. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Del salmo precioso que leyó la hermana Raquel en esta mañana, el versículo que vamos a señalar es el 8. Jehová cumplirá su propósito, aleluya, en mí. Salmo 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová, el creador del cielo y la tierra, tiene un propósito con cada uno de sus hijos. Pero notamos ahí que David lo hace suyo. El propósito de Dios lo hace. No, en otras palabras, no dice Jehová cumplirá su propósito en nosotros, sino Jehová cumplirá su propósito en mí. Algo personal que David reconoce, aleluya, y confiesa que Dios tiene un propósito para él. Y cada uno de nosotros debemos de reconocer que Dios tiene un propósito con nosotros. No sabemos cuál es. Deja el niño, no te preocupes por el niño. Seguimos para adelante, ¿no? Gloria a Dios, bendice al Señor. Cuando Dios nos creó, aleluya, la Biblia dice que nos creó, aleluya, y nos dio nombre y nos dio, aleluya, nos ofreció todas las cosas del cielo para nosotros, sus seguidores. Amén. Nos hizo diferente a los animales. Usted sabe que el día sexto hizo los animales, hizo el hombre. Hizo los animales, hizo el hombre. El día sexto y descansó el día séptimo. Quiere decir que el grupo que hizo el día sexto fue animales y hombres. Había una diferencia, amén, porque en el hombre fue que él sopló su espíritu. ¿Está claro? Quiere decir que sin ese espíritu veníamos a caer en la otra parte. Y por eso es que usted ve la humanidad, cuando no tiene el espíritu de Dios que actúa,
como dice Judas, bestias salvajes, bestias de carga, porque no tienen lo que Dios le ha puesto en ellos, lo despreciaron, lo echaron a un lado, y no era ese el propósito de Dios. En segunda de Pedro hay un texto que dice que el Señor no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Dios no quiere que se pierdan. Y Timoteo también dice lo mismo, que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Amén. Entonces, si no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, pues entonces hay un propósito en Dios para nosotros. Podemos decir en esta mañana que Dios tiene un propósito conmigo. No sabemos cuál es, aleluya, por ahora, pero sí sabemos que Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces, si Él no quiere que ninguno se pierda, Él va a hacer todos los arreglos apropiados para cumplir, aleluya, su propósito en nosotros. Gloria a Dios. Pero que nosotros tenemos que hacer una parte. No podemos decir, está escrito que Dios tiene un propósito conmigo, qué bueno, ahora yo voy a vivir como yo quiera. No es así. Porque tenemos una situación que tenemos que poner de nuestra parte y poner en alto, aleluya, lo que Dios quiere hacer en nosotros para que Él cumpla su propósito, el plan. El propósito de Dios es el plan. Yo tengo un propósito contigo. En esta mañana el Señor nos dice, yo tengo un propósito contigo. No estás en el aire, no estás ambulante. Yo tengo planes contigo. Tienes que acomodarte a de qué forma puedas lograr en ti lo que quiero hacer por ti, porque nos hizo diferente a los animales, porque podemos pensar, podemos razonar, amén, y podemos usar todos los atributos que el Señor nos dio para lograr lo que el Señor nos promete. Bendito Jesús. El Señor cumplirá su propósito en mí. Entonces, que David fue escogido desde jovencito, Dios lo ungió para que fuera rey de Israel, pero que antes de ser ungido como rey, él notó que Dios estaba con él en varias ocasiones difíciles. Cuando estaba pastoreando el rebaño de su padre, él tuvo ciertas experiencias, aleluya, que reconocía que si no hubiese estado Dios con él, no la podía lograr. ¿Qué hombre puede pelear con un león? Tarzán nada. Tarzán nada más. Pero aquí uno mayor que Tarzán. Aleluya. Eso es una experiencia. Cuando tú tienes experiencias con el Señor, es porque Él quiere decirnos algo. Pero que las experiencias no son para que se terminen ahí. En otras palabras, yo pude matar un león, pero ahí no se acabó el propósito de Dios, porque Dios estaba preparándole para otra situación. Cuando él se tropieza con el problema grande del gigante, aquel manganzón bien grande, amén, él recordó que Dios había estado con él en situaciones difíciles. Entonces, reclamó para él algo que Dios había prometido, y lo logró. Entonces, pero que David no terminó su vida ahí. David empezó una vida primeramente estuvo como ayudante de Saúl como rey. Saúl lo trajo a él para que fuera paje de armas, que cargaba las armas del rey, y tuvieron grandes experiencias hasta que cuando David salía a guerra, tenía éxito. Donde quiera que David salía tenía éxito. Entonces eso trajo celo a Saúl y trató de matarlo. Pero si usted nota ahí la diferencia, que David tenía un propósito con Saúl también. David tenía un propósito con Saúl y estaba funcionando más bien, mientras Saúl permanecía humilde. Dios lo estaba usando poderosamente, estaba venciendo. Pero cuando Saúl se empezó a desviar, que Samuel le da una orden de que esperara 7 días para hacer sacrificio, él no esperó, ¿se acuerdan de eso? Y él dice que
yo quería hacer sacrificio. Tú no puedes hacer sacrificio porque eso no está en el programa mío. Solamente los sacerdotes pueden hacer sacrificio. Y Dios no se agrada cuando hay desobediencia. Ahora, yo tengo un propósito contigo, pero tú tienes que someterte a lo que yo quiero hacer en tu vida para que tengas éxito. Más adelante le falla al Señor otra vez cuando manda a que destruya a los amalecitas y no los destruyó a todos. Entonces, Dios tuvo que rechazar al hombre que Dios escogió como rey, pero que no cumplió en la obediencia de la palabra de Dios. Se llenó de orgullo porque tuvo grandes batallas, grandes guerras y las venció. Se llenó su corazón de orgullo. Tan pronto el enemigo ve un espacio en tu corazón, un vacío. Cuando el maligno ve un hueco en tu adoración, cuando él ve un hueco en la fidelidad que Dios te exige, nos exige que vivamos, y cuando hay un hueco en esa fidelidad, cuando fallamos y no reconocemos que hemos fallado, entonces el maligno se mete a destruir, porque le damos oportunidad al enemigo que se meta cuando estamos en desobediencia. Entonces se desvía el programa de Dios, se trastorna el propósito de Dios. Amén. Y eso es culpa de nosotros. Cuando Dios tiene un propósito en Él, tenemos que someternos a la voluntad de Él. Eso está claro hasta ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Y podemos verlo a través de las Escrituras. Y aún en la actualidad, como estos hombres, amén, Dios tenía buenos planes y ellos los distorsionaron, los atrasaron, los torcieron. Hombre, que Dios podía hacer grandes cosas. Cualquier ejemplo bíblico que usted coja de la Biblia es el mismo mensaje. Abraham, yo tengo planes buenos contigo. Yo tengo un propósito contigo, Abraham. Entonces Abraham se desespera y quiere adelantar el propósito de Dios. Entonces eso trajo un trastorno innecesario y unas consecuencias graves que hasta el día de hoy están sufriendo la humanidad. Porque tenía Dios propósito con sí, pero era en el tiempo de Dios, en la forma de Dios. Queremos que Dios haga las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, a nuestro tiempo. Y eso podemos actuar ligeramente y eso atrasa el plan de Dios o lo trastorna. Lo trastorna. Y se desesperó Abraham y trató de ayudar a Dios. Y todos estos hombres, Dios tenía propósitos buenos con ellos. Pero el hombre es un laboratorio de maldad. El corazón del hombre es como un laboratorio de maldad. No es que el hombre es pecador, nada más, sino que su condición de pecado, amén, crece en sabiduría o en inteligencia, no en sabiduría, en inteligencia, y la inteligencia en la cual crece la utiliza para la destrucción del hombre. Porque la Biblia dice que en los postreros días se aumentará, ¿se acuerda? La inteligencia. Y decir que muchos hombres sabios, muchos hombres de muchos conocimientos, pero que sus propios conocimientos, en vez de utilizarlo para la gloria de Dios, se destruyen ellos mismos. ¿Qué fue lo que pasó en China en estos días, 2 años atrás? Que los científicos se fueron a bregar con unas cosas, y ahora estamos pagando el precio de unos científicos muy sabios.
Porque el hombre en sí es un laboratorio de maldad y de pecado. Por eso es que Dios tiene que destruir pronto a este mundo. Ustedes lo sabían, ¿verdad? O esto es algo nuevo para ustedes. Porque la maldad creció de tal forma que no hay medio de detenerla. No hay ningún medio de detenerla, ningún sistema político ni de ninguna especie puede llevarnos, aleluya, al camino donde Cristo quiere que vivamos. Y la iglesia, tú y yo, tenemos esa responsabilidad, pero hemos luchado, y yo no sé hasta dónde la hermana Besaida va a luchar. No sé si algún día ella va a decir, mira, olvídate de eso, ya yo cumplí con él. ¿Hasta qué punto vamos a seguir llevando, hermano, y vamos a buscar la unión? Y cállese la boca, que está hablando mucho. Está destruyendo almas, vidas. Se está metiendo en negocios que a usted no le conviene. Sí, Dando consejos. ¿Quién te pidió consejo? Que muchos no quitan el consejo, hermanos. Ah, pues tienes que hacerlo así. El otro viene, pues hazlo así. Si fuera yo, pero es que no eres tú. Cuando tú tengas tu problema, resuelve tu problema. Y la iglesia pues está patinando en esa situación y no echa por adelante. Y la esperanza de este mundo, de esta sociedad, es la iglesia del Señor. Pero aquel no dijo esto, aquel lo hizo así, aquel lo hizo así, aquel no va allá, aquel no va acá. Aquel no está predicando en las calles. Yo sí, pero aquel no. Santo Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Lo estás dañando con tus actitudes, tu ignorancia. ¿Quieres ser tú el consejero de Dios? Hay cosas que no entiendes. Déjaselas al Señor. Lo que tú no entiendas, déjaselo al Señor. Algún día la entenderás. Bendecido Dios. Algún día vas a entender. Ay, de Dios es este que aborreció a Esaú y amó a Jacob antes de haber nacido. ¿Qué le interesa a usted saber eso? Y sabiendo que íbamos a pecar, dejó a Satanás que suelto. ¿Quieres ser consejero de Dios ahora? Santo, pero es Dios. Él tiene un propósito contigo. Tienes que saber cuál es el propósito. Decir, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? Para yo someterme a eso que tú quieres hacer en mi vida. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Santo, poderoso. Cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años en Babilonia, 70 años, y se cumplieron los 70 años conforme a la profecía de Jeremías, Daniel se puso a buscar los libros y notó que se había cumplido el tiempo. Daniel y se puso a buscar el rostro de Jehová con ayuno y oración, porque sabía que había llegado el tiempo y él estaba en el propósito de Dios. Necesitaba un hombre que intercediera. Con él habían 2 o 3 más. Pero cuando vieron la visión, se fueron a correr. Y se quedó él solo. Y caí como muerto al suelo. Entonces me dio la mano el ángel y me dio fuerza. Porque yo sé que estaba en el camino de Dios. Estaba en el propósito de Dios. Yo tenía que hacer algo. Mira a ver qué tú puedes hacer. Aleluya. Si estás en el propósito de Dios, Dios va a dirigir tus pasos. amén. Inmediatamente se levantó Esdras. Daniel dice a Esdras, se llegó el tiempo de salir. Esdras fue y empezó a preparar los pasos para ir a Jerusalén a formar el templo, a reedificar el templo de Israel, de Jerusalén. Porque estaba en el propósito de Dios. Esdras estaba en el propósito de Dios y se metió en ayuno y en obediencia a la palabra, esperando que Dios cumpliera su propósito en él. Y Dios lo bendijo. Y levantaron el templo. Y pasaron algunos años. Y recibió Nehemías,
que era copero del rey. Y le dice Nehemías a los muchachos, ¿cómo está la cosa allá en Jerusalén? En Jerusalén hay vergüenza, estamos en vergüenza, en oprobio. Pues dime qué fue lo que pasó. Que es que las murallas se cayeron, están todas destruidas. Y Daniel reconoció que él estaba en el propósito de Dios y se fue a llorar y ayunar delante de Dios para cumplir el propósito de Dios. Estamos hasta aquí, claro, porque es muy importante que estemos claros. Y ese hombre cayó en gracia con el rey. Y el rey dice, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Te voy a dar un ejército para que vaya contigo, que te proteja. No, yo no quiero protección de usted. Yo me voy solo en el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Él me protege. Son hombres que estuvieron cerca de Dios y sabían cuando estaba en la posición donde Dios los podía usar. Donde Dios los podía usar, entonces Dios los usó, se sometieron, Dios los usó. Ya te dijimos que Dios no quiere que ningún alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues el propósito tuyo, de Dios para ti y para mí, es que no nos perdamos. Que no nos perdamos, ¿verdad? Gloria a No Dios. quiere que ninguno se pierda. Santo, poderoso Dios. Te alabamos, te bendecimos. Santificado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendecido sea tu nombre. Estamos metiéndonos unos estudios ahí muy serios acerca de la iglesia, usted y yo. Y ese deseo de saber cuál es nuestra posición en Cristo. Que si estamos carnales, que si estamos, que si somos niños, que si somos espirituales. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Buscar la santidad, buscar la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida? Todavía no sabes. ¿Qué parte de eso tú no entiendes? Él quiere lo mejor para la iglesia, su iglesia. Él quiere que entremos a esa relación porque Él tiene planes gloriosos para su iglesia. Amén. Es que te dice, hermano, es que tanta amenaza y tantos peligros, pero el Señor dice en su palabra que cuando el pecado creció, sobreabundó su gracia. Estamos disfrutando, amén, de la gracia del Señor de una forma tan gloriosa, pero usted no la ve, porque usted no sabe cuál es el propósito de Dios para su vida, usted no la ve. Entonces eso entra en un estado donde el maligno puede trabajar y destruir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y se va a meter y va a destruir. Porque él sabe que la iglesia le queda poco tiempo. Y así faltan 100 años. A ver, así faltan 100 años. Yo no voy a durar 100 años. Yo tengo que hasta el último día saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. El último día. Oye, hermano, ya el Señor viene pronto y nos va a librar de todo este problema. El Señor viene pronto, amén, y nos puede librar de este problema. Y si no viene, viene, pero no en el tiempo suyo. ¿Verdad? Usted tiene que estar preparado. No como las 10 vírgenes. Las 10 estaban durmiendo. Por ahí cantan que estaban velando, no estaban velando, estaban durmiendo. Ahora 5 de ellas habían hecho la decisión. Porque 5 de ellas se habían aprovechado del propósito que Dios tenía para su iglesia. Está claro. Fue una parábola que el Señor nos dejó para que tú y yo supiéramos cómo funciona estas cosas de Dios. Porque Él no quiere que vivamos en ignorancia. Quiere una iglesia sabia. Por eso es que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero no la sabiduría de este mundo. La sabiduría que viene del cielo, que es pura, santa, perfecta, llena de buenas obras y
y de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresías. Santiago capítulo 1. Pide al Señor. Soy carnal, soy niño, soy espiritual. Te aceptamos, el Señor te acepta como quiera. Él quiere que entres en una relación más íntima con Él. El atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Hay que vas a ver la gloria de Dios en el lugar santísimo, tú y yo. Mientras estamos aquí en el lugar santo, pues nos gozamos y cantamos, decimos, pero estamos todavía atados a ciertas cosas que tú y yo sabemos cuáles son. ¿O hay que decírtela? Esa es la que tenés que soltar. Tú sabes cuál es, es la que el Señor te reveló. La conciencia te dice, suéltala ya. Yo tengo algo bonito para ti, pero no quiero soltarla. Porque si Él tiene un propósito conmigo, Él lo va a cumplir, porque Él es Dios todopoderoso. Es posible que caigamos en esa ignorancia, que porque es todopoderoso, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir si tú y yo le permitimos que la cumpla, porque es algo individual. Sí, Señor, gloria a Dios. Jesús le dice a los apóstoles, no escogí yo 12 y uno es diablo. No tenía yo un propósito con los 12 y uno no quiso entrar. Y oyeron, hermana Wilma, todos el mensaje de Jesús. Mensaje que Él decía, son palabras de vida eterna. Óiganla. Y muchos decían, pero es que nadie ha hablado como este hombre. Eso es lo que yo quiero, que ustedes sepan que es palabra de que viene del Dios, para que la obedezcan. Y los 12 estaban oyendo, donde quiera que estaba Jesús, estaban los 12 con Él. Y a Jesús hacía milagros, y ellos veían los milagros que Jesús hacía. De 5 panes multiplica a más de 5,000 personas. Ellos están ahí. Judas estaba ahí. Los mandó a predicar de 2 en 2 y les dio autoridad y unción para que sanaran enfermos. Y Judas estaba allí. Y llegó, aleluya, el momento decisivo. Porque Judas tenía un problema. Que cuando Jesús predicó el mensaje, Judas no le hizo caso. Él oyó el mensaje, pero no le puso mucha atención. Jesús dijo, nadie puede amar a 2 señores. No pueden amar a Dios y a las riquezas. ¿Se acuerdan de eso? Y Judas, mirando que las aves que están volando por él. Nadie puede amar a las riquezas porque ama a uno y aborrece al otro. Yo me levantaré. ¿Conoce a alguien así? Y Judas tenía un solo problema. ¿Cuánto usted tiene? Él tenía un solo, hermano Wanda, tenía un solo problema, era que amaba a la riqueza, lo que Jesús dijo que no se podía hacer. ¿Cuántos hombres en la actualidad han caído en ese error? Mi esposa dice, tú siempre estás, es que estoy viejo, hermano. Cuando uno está viejo, le sube. No se ría, no se ría, yo sé de qué hablo. Cuando el hermano mío sea viejo, entonces yo voy a ser nuevo. Y no podía desprenderse de eso, hermano. Qué duro es cuando uno le da oportunidad al maligno creyendo que uno tiene la victoria, pero que el maligno se mete por ahí y echa raíces. Porque si usted tiene ese problema y deja que coja raíces, entonces
es más difícil arrancarlo. No importa cuál problema sea. Que el problema es pequeño, pero llega a echar raíces. Amén. Entonces es más difícil para sacarlo. Igual que con una ofensa. Si ofendió a una hermana, no, perdóneme. Inmediatamente, no espere 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque va a echar raíces. Todo. Entonces, Judas. Tenía la bolsa de dinero. Ese era que cuando había una necesidad, decían a Judas, vete a resolver ese problema. Y nos faltaron los panes, que no había pan para tanta gente. Llegaron donde Judas y le dijeron, ¿qué hay ahí, Judas? Dice, bueno, aquí hay 2 o 3 monedas, pero no da para tanta gente. Además no está Walmart por ahí cerca, donde estaba en un desierto. Y Jesús resolvió el problema. Pero era Judas el que tenía el dinero, porque cuando aquella mujer rompe el alabastro de perfume carísimo, lo echó a los pies de Jesús. Judas dijo, ¿por qué? ¿Se acuerdan de eso? No se vendió ese perfume tan caro y se le dio a los pobres. Entonces la Biblia dice más adelante, no era que le importaban los pobres, era que él tenía el dinero. Y de vez en cuando metía la mano y sacaba. Alaba. Entonces, el maligno sabía eso, porque el maligno sabe de la pata que cogíamos. Amén. Él sabe de la pata que cogíamos y nos sigue meciendo. Entonces llegó el momento de la decisión terrible, donde Jesús dijo, uno de ustedes me va a negar hoy, esta noche. Todos se preguntaron, soy yo, Señor. Soy yo, Señor. Pero ya Judas había vendido a Jesús por ¿cuántas monedas de plata? 30 monedas de plata, dice la hermanita. Había vendido a Jesús porque amaba el dinero. A él lo van a matar. El reino que él te está predicando que va a formar va a desaparecer porque él dice que va a morir. ¿Para qué quiero yo estar en un reino que no existe, que no va a existir? 30 monedas de plata es algo. Ya la tenía en el bolsillo. Entonces, en la última cena, Jesús le dice, con dolor en el alma, le dice que uno de ellos lo va a entregar, no a negar, a entregar. Y todos saben la historia, amén. Pero a Judas se le olvidó que Dios tenía un propósito con él. Bueno. Y no lo apreció, no lo anheló en su alma. Porque lo que Dios te ofrece, tú y yo tenemos que anhelarlo en nuestras almas. Como un tesoro de gran precio, una perla de gran valor. Tenemos que anhelarlo de esa forma. Darle importancia a las cosas de Dios. Eso fue lo que le pasó a Esaú. Esaú Dios tenía un propósito con Esaú, era el primogénito de la familia. Y en esa primogenitura descansaba la esperanza de un Mesías. Y este muchacho, Esaú, no le dio importancia. Entonces dice la Santa Biblia que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Una cosa tan grande, de tanta importancia en el plan de Dios, la vende por un plato de lentejas. ¿Por qué la estamos vendiendo nosotros?
Y aún con lágrimas pedía la bendición y no le fue concedido. Dice la Biblia que aún con lágrimas, con lágrimas. Si tú y yo seguimos el vaivén este que llevamos, Santo, santo. y despreciamos el propósito de Dios, por la razón que sea, se cumple en ti y en mí la palabra cuando dice horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo. Se cumple en ti y en mí el texto que dice mirad qué duro y amargo es haber dejado a Jehová Dios. Por la razón que sea, va a llegar el momento que vas a ver lo amargo y lo duro que es haberle dejado. Pedro dice, mejor es no conocerle que conocerle y seguir jugando el vaivencito este, poniendo excusas que solamente a ti te agradan. Claro, es importante. Seguimos con Judas. Soy yo, Señor. Juan, soy yo. Pedro le hace señas a Juan. Pedro le hace señas a Juan. Porque Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Entendió Juan que le estaba diciendo que le preguntara el oído de Jesús cuál era. Jesús le dice, el que mete el pan en el plato, ese es. Porque Judas también le preguntó a Jesús, Señor, ¿seré yo? Judas no lo sabía. ¿Sabía eso? Judas no lo sabía. Porque el diablo sabe engañar. El diablo te quiere hacer sentir bien cuando tú sabes que estás mal. Eso le llaman artimañas del diablo, maquinaciones. Que a veces veramos una puerta y dejamos la ventana de la cocina abierta. Ah, pues yo no quiero adulterar porque de verdad la Biblia dice que no adultere. Si es que la ventana, pues se te está metiendo el demonio por allá. ¿Sabes de qué estoy hablando? Y entonces vienen los resultados. Cuando Jesús moja el pedazo de pan y lo da en la boca de Judas, dice mi Biblia que abrir la boca Satanás entró. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y salió y ya era de noche. Muy triste. Muy triste que te coja la noche en esa condición. Muy triste. Porque seguimos jugando y jugando. Y sabía que amaba el dinero. En vez de decir, Señor, dale esta bolsa a otra persona. Que la tentación es grande. Dice el Señor así, Señor, la tentación es grande. Dale esta prueba a otra persona. Entonces, cuando Satanás entra, ya no es tentación, ya es posesión. Ya no es tentación diabólica, ya es posesión diabólica. Ahora esto no sale sin congregación ni ayuda. Y se fue el hombre a cumplir lo que el maligno le había propuesto. Esa misma noche entregó a Jesús. Cuando él ve a Jesús arrestado, fue corriendo donde el sacerdote le dice, yo he entregado sangre inocente. Aquí están las monedas. Ese es tu problema. O sea, Satanás te lleva y te sigue entreteniendo. Y te empieza a mostrarte cosas que no son verdad. Porque Él es padre de toda mentira. ¿Qué tú crees que te puede ofrecer? ¿Qué piensas que te va a ofrecer cuando Él es padre de toda mentira?
Entonces, los sacerdotes dijeron, allá ahora tú te arreglas como tú puedas. Y en vez de venir donde Jesús a pedirle perdón al Señor, el Señor lo hubiese perdonado. Porque pecado mayor que ese hizo Pedro. Pedro negó a Jesús. Y la Biblia no dice, pecado que más nombramos es adulterio, ¿verdad? El que está siempre en nuestra mente, adulterio, adulterio, adulterio. Que el que comete adulterio, la Biblia no dice que el que comete adulterio, él lo niega. No dice. Se arrepiente, Dios lo salva. Pero él dice, los que me niegan aquí, yo los negaré allá. ¿Te acuerdas de eso? Así que Pedro cometió un error, un pecado bien serio, porque lo negó a Jesús con maldición. El que me niegue en la tierra, yo lo negaré delante del Padre. La condición de Pedro era más peligrosa que la de Judas. Había perdón en Cristo Jesús. Bendito Dios. Así que tú y yo podemos trastornar el programa de Dios si no corremos. Si no corremos a los pies de la cruz. Si no corremos a los pies de la cruz. Ya es tiempo de estar corriendo a los pies de la cruz. Que el hermano dijo, que el otro dijo, que la otra no dijo, que aquel no dice. Yo te voy a decir lo que la Biblia dice. ¿Está claro? Gloria a Dios, santo Dios. Gloria a Dios. Gloria. Ok. Tengo el capítulo ahí, pero no tengo la cita exacta. Donde dice, el que esté limpio, límpiese todavía. Y el que esté sucio, ensúciese todavía. Apocalipsis capítulo 22, pero la Biblia mía está bien marcada. Está. 22:11. Alaba. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. En otras palabras, terminando el libro de Apocalipsis, terminando la historia, aleluya, bíblica, el consejo que el Señor nos da es que no hay tiempo para otras cosas, sino que los que quieran la bendición de Dios tienen que esforzarse en eso. No que aquel dijo, que aquel no dijo, no. El que esté limpio, límpiese más. El que esté justo, justifíquese más. Busca la presencia del Señor más. Y si no quieres entrar en la forma que el Señor te pide y nos pide que lo busquemos, pues entonces sigue tu camino. El que esté impuro o inmundo, quédese inmundo. No hay tiempo para estar siguiendo, alándolo y buscándolo y procurándolo. No hay tiempo. Es tiempo de arreglar cuentas con el Señor. Porque no sabemos si te quedan 2 o 3 días por acá. Al lado de acá, no sabemos. Cuando pases la otra línea, ya es muy tarde para ti y para mí. Yo sé que hay hermanos que necesitan
la amonestación o el consejo, o el ánimo, que alguien los anime. Hay hermanos que necesitan eso. Y tratamos de hacerlo lo más humanamente posible. Podemos hacer hasta cierto punto, nada más, no podemos ir más allá. Y parte que es hora que usted resuelva su problema en Cristo Jesús. Aprenda a descansar en el Señor. El maligno va a poner obstáculos, pero no importa, el Señor dijo que iban a haber obstáculos. David dijo, Dios tiene un propósito conmigo, pero eso no quiere decir que David tuvo un camino de rosa, él estuvo huyendo al rey Saúl y él estaba persiguiendo para matarlo. Y después Absalón, uno de sus hijos, se rebela contra él y lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero él sabía que Dios tenía un propósito con él. En esa lucha, en esa expectativa de que algo le podía pasar, estaba seguro y sabía en quién había creído. Y en ese momento a veces se inspiraba y alababa a Dios en medio de la prueba. Qué lindo es cantar cuando viene la prueba. Pero en el dolor es mejor cantar. Yo quiero dejarte con estas palabras. Que el Espíritu Santo termine lo que Él ha empezado en tu vida. Que cumpla su propósito. Filipenses capítulo 1 dice, porque el que empezó su buena obra en mí, la terminará. ¿Se acuerdan de eso? El que empezó su buena obra en nosotros, la perfeccionará. Así que no nos desesperemos. Solamente confiemos en el Señor. Hay muchas cosas que no entendemos de la Escritura. Estamos tratando de predicar lo que Dios nos da, con la unción que Dios nos da. Pero no se desespere si no ha llegado a lo que usted quiere llegar, porque hay un Dios que te ama tanto, que quita todos los obstáculos para que tú entres a esa relación con Él. Porque hay cosas que tú y yo podemos hacer. Mientras tanto, hay cosas que podemos hacer, pero no queremos hacerlas. Y esa parte está un poco difícil, porque ahí solamente tú puedes esforzarte. Como decía el corito de la hermana, mira que te mando que te esfuerces, que no desmayes. Dios sabe de tu esfuerzo y Él conoce tu necesidad y Él es galardonador de los que le buscan. Dios te bendiga.